Bien. ¿Todos bien? Hola, profe, buenas tardes. ¿Cómo están? Qué semanita libre que tuvieron, ¿eh? Feliz Día del Estudiante, personalmente. Gracias. Gracias. Gracias, profe. Gracias. ¿Cómo la pasaron? ¿Lindo? Gracias. Bien. Bien lindo. Bueno, me alegro. La clase pasada tenía a... ¿Puede ser Anaí Kloster? ¿Está Anaí? No. Y Matus Camila. ¿Está? No. Porque la clase pasada tenía Anaí y Camila, pero no sé qué apellido era. O sea, qué apellido era cada una. Y si no, si ustedes no entran con el nombre y el apellido, después no pueden identificar si estuvieron o no, ¿se entiende? Sí. Pero bueno, no sé. Ustedes tienen contacto a través de WhatsApp, ¿no? Bueno. Tenemos un grupo en el que estamos todos. Bueno, ¿por qué no me ponen ahí, por favor, en ese grupito? Después, cuando termine la clase, con tranquilidad, que me mande el mensaje a Anaí y Camila que hayan estado en la clase pasada y que no tengan el apellido cuando ingresan a Zoom, a la clase Zoom, ¿sí? Tengo un nuevo mensaje, un presente. Bueno, bien, chicos, vamos a comenzar con la clase de hoy, que hoy nos toca formato condicional, ¿sí? Bueno, ¿están todos listos como para comenzar? Bien. Bien. Y Bueno, sí. voy a compartir. Sí, escucho. Elena. No. Bueno. Voy a compartir la pantalla donde vamos a ver la clase de hoy, ¿sí? Miren, la clase que tenemos hoy, esperen que saco esto, así se ve un poquito más limpio todo, minimizo. La clase que tenemos que ver hoy es el formato condicional, ¿sí? Con todas estas reglas que yo hice print de pantalla de cada una, ¿sí? Y fui indicando para que después ustedes lo vean de una manera global, ¿sí? El formato condicional lo que permite es aplicar un formato a nuestras celdas. Vamos a mirar, por ejemplo, acá, ¿sí? Nos permite, digamos, aplicar un formato como pasa en este caso, a un grupo de celdas o a un rango de celdas que cumplen con una determinada condición, ¿no? Que cumplen con una determinada regla, ¿sí? Entonces, por ejemplo, podríamos resaltar, como en este caso, que pusimos puse, digamos, un relleno de celdas celeste, aquellas impresoras con ventas superiores a 1 millón de pesos, ¿sí? En el año. Entonces, para no tener que estar buscando una por una, el formato condicional me ayuda a eso, me ayuda digamos, a analizar la información, ¿no es cierto? Y podemos decir que dentro del... ¿Por qué usar el formato condicional? Bueno, porque rápidamente resalta esas celdas. Esperen que voy a aceptar a una compañera. ¿Sí? Entonces, si nosotros tuviéramos que... Perdón que moleste. Soy yo que le pedí desde la compu para entrar porque si no, no puedo ver. Estoy conectada del celular y en el celular tengo audio, pero en la compu no. Entonces tengo que hacerlo con los dos. Así la puedo escuchar. Ah, no hay problema, no hay problema, no hay ningún problema. Les decía que el formato condicional, por ejemplo, me ayuda a responder ciertas preguntas, ¿no? Cuando ustedes están trabajando y quieran saber, por ejemplo, una tendencia de ventas durante un bimestre del año, durante un año completo, o lo que ustedes necesiten, ¿no es cierto? El recorte que ustedes necesitan. No sé, por ejemplo, como ahora que queríamos ver un determinado producto con respecto a su venta, ¿no? Por ejemplo, yo como profe que podía ver cuáles son los estudiantes con mejores resultados,
o cuáles no tuvieron mejores, o digamos, no alcanzaron un resultado dentro de un año determinado de la carrera, dentro de un cuatrimestre determinado de la carrera. Bueno, en docencia es muy útil y en un, digamos, en un ambiente empresarial también, por supuesto, ¿no? Por ejemplo, acá en este ejemplito que tengo, que fui tomando ejemplos de la planilla que van a usar ustedes para hacer la actividad práctica. Porque cuando tengan que hacer una lectura nuevamente de la clase, para que cuando vayan a la práctica se encuentren con un ámbito familiarizado, ¿no es cierto? Fíjense, acá usé iconos, ¿sí? También el formato condicional me permite asignar iconos, como en este caso, que yo lo que hice fue 3 iconos distintos, ¿sí? Que muestran la tendencia de ventas verdes para las altas, amarillo para las regulares y las rojas, digamos, con tendencias de venta baja. Este ejercicio ustedes lo hicieron, no sé si se acuerdan los que lo hicieron, con el condicional sí. ¿Se acuerdan que acá tenían una columna donde tenían que ver si las ventas habían sido altas, bajas o regulares? Bueno, hoy lo hice para que ustedes lo puedan ver con los iconos con formato condicional. Claramente acá estamos viendo que tenemos 2 ventas bajas, la mayoría son regulares y tenemos unas 4 ventas altas, digamos, de acuerdo a las condiciones que habíamos puesto. Y bueno, por último, para no molestar más y ya pasar directamente a la práctica, digamos, acá lo que hice fue un formato condicional con barra de datos, ¿sí? Bueno, voy a pasar ahora, directamente a la planilla de... ¿Ustedes tienen alguna consultita para hacer de lo que vimos hasta ahora? Esperen que vuelvo al... Voy a dejar de compartir. Ahí estamos. ¿Ustedes tienen alguna pregunta, alguna consulta para hacerme respecto de esto que estábamos viendo hasta ahora? De lo que expliqué, ¿se entiende a qué apunta el análisis con el formato condicional? Perfecto. Sí, bueno. Jonathan, ¿lo has usado alguna vez que vos sé que estás trabajando? Sí, antes cuando estaba a cargo, digamos, del sector de cajas, teníamos que ver cuáles eran las cobranzas más altas y ahí usábamos a través del Excel, la planilla, el formato ese condicional. Claro. Después lo sé usar. Sí, sí, está bueno, es muy útil. Sí, aparte que, como decía, es una de las herramientas de análisis de información, ¿no? Hay otras, ya las veremos el año que viene, pero este año vimos los gráficos y la clase anterior, ahora estamos viendo el formato condicional y bueno, ya nos quedan muy pocos temas para ver en el año. Bien, ahora sí voy a compartir la planilla donde voy a hacer algunos ejercicios, ¿sí? A ver la actividad práctica. Quiero ver con ustedes el archivo de actividad práctica antes de comenzar. A ver, espérenme un segundito. A ver, si lo tengo acá a mano. Espérenme un segundín. Formato condicional, trabajo práctico. Bueno, miren, antes que nada, por las dudas, quiero aclarar esto para que ustedes ya tengan un panorama de lo que tienen que hacer, ¿sí? Voy a volver, porque si no ustedes no lo pueden visualizar. Vieron que cuando cambias de archivo no te permite visualizar. Bueno, esta es la actividad práctica que tienen para hacer ustedes. Van a tener que subir 2 archivos. Un archivo con los ejercicios en Excel, que son estos, y otro archivo en Word, donde ustedes me van a poner, donde ustedes van a ir poniendo, digamos, van a ir escribiendo la regla que usaron, ¿sí? Pero eso lo van a hacer a partir del ejercicio 4. Estos que tenemos acá, que en realidad
comenzamos con el ejercicio 3, ¿sí? Estos ejercicios los hacen directamente, si quieren los suben y si no, no habría problema. Pero me interesa más que suban a partir del ejercicio 4, porque es donde empezamos a usar las fórmulas y vemos un poquito más, digamos, con detenimiento, el formato condicional, un poquito más avanzado, no muy avanzado, pero sí un poquito más avanzado, ¿sí? Porque ya usamos fórmulas y bueno, me interesa que por lo menos esto lo hagan. La primera semana, si quieren, pueden usar del 4, les puse yo acá una orientación, ¿sí? Para la primera semana usar, digamos, hacer hasta el ejercicio 7, ¿sí? Hasta acá. No es muy complicado, ¿eh? Y bueno, estos no son ejercicios, les digo, comenzamos a partir del 3A. Y para la otra semana tienen para hacer estos ejercicios. Bueno, voy a dejar de compartir. Y ahora sí, vamos a compartir lo que me interesa para ir viendo, digamos, el formato condicional a través de las consignas, ¿sí? Ahí vamos a ir viendo las definiciones y las consideraciones que tenemos que tener en cuenta. Entonces, voy a compartir la misma planilla que ustedes tienen para trabajar. Esto es lo mismo, lo mismo. Bien. Cualquier cosita ustedes me interrumpen. Quiero minimizar bien para que ustedes vean todo claro. Fíjense, esta es la planilla. Lo primero que yo les digo a ustedes es que le den un formato a esta planilla. Un formato, pero como el que veníamos viendo anteriormente. Entonces, bueno, vamos a tener que ampliar el alto de la fila, ¿sí? El ancho de las columnas para poder leer todo lo que tiene cada trámite. Esta planilla ustedes ya la trabajaron. Quizás más chiquitita, pero bueno. El formato condicional, si pongo poquitos datos, no lo podemos apreciar. Por eso les di una planilla con, aunque sea unos 40 y pico registros, ¿no? Bien, podemos seleccionar todas las filas. Alto de fila, poner, por ejemplo, 20, ¿sí? Si quieren menos, no hay problema. Alto de fila, vamos a poner un 15. Así las tenemos más juntas. Bueno. Luego seleccionamos los títulos y también trabajan con, recuerden, centrado vertical y horizontalmente, ¿sí? Y por lo menos hasta acá me conformo, donde le damos una apariencia más prolija a la planilla. Que se vea toda la información, tanto en la columna como en la fila. Bien, ahora sí vamos a empezar con el formato condicional. Miren, yo noté acá el caso 1, que es el mismo que ustedes van a ver en la teoría, que dice, caso 1 dice, para responder con formato condicional a la pregunta, ¿cuáles son las ventas de la impresora? Alguien, a ver cuál es la impresora que elegí. Esperen un segundito. All in One, creo que es. A ver, esperen que la anoté y todo incluso. Control F. Control B, perdón, acá. All. Ay, no me digan que estoy con otra. Acá estoy con otro archivo. Bueno, no lo tengo, chicos. A ver, si no tendría que abrir otro archivo. Esperen un segundito. A ver si lo tengo. Bueno, vamos a hacer así. Primero voy a ir con algunos ejercicios del práctico para orientarlos. Y de última, después volvemos con estos dos que me había anotado, pero son de otra planilla. Me confundí. Esta es otra planilla que les hice finalmente los ejercicios. Bueno, por ejemplo, dice, el primer ejercicio, utilizando formato condicional para identificar o resaltar los valores del mes de enero, ¿sí? Acá tengo los valores del mes de enero, superiores a 1.500, ¿sí? A 1.500 pesos. Acá tendrían que poner ustedes el formato pesos. Acá también, dentro de lo que les había pedido, tendríamos que poner acá el formato de pesos. Vamos a elegir moneda. Vamos a esperar a que abra. Este es el otro formato, que está lenta. Está lento, Vamos a elegir el símbolo pesos argentino. Acá. Y sin decimales. 0 decimales. Ahí está.
Bueno, ahora sí. Entonces, los valores del mes de enero superiores a 1500. Entonces, lo primero que tengo que hacer en un formato condicional es seleccionar las celdas, ¿sí? Entonces, lo primero que hacemos es seleccionar las celdas o el rango. En este caso es todo enero. Y fíjense que lo voy a hacer sin el título, ¿sí? A los títulos no los tenemos que seleccionar. Así que luego vamos a formato condicional y se despliegan, fíjense, este grupo de formatos condicionales que tenemos para resaltar reglas, resaltar superiores e inferiores, bases de datos, ¿sí? con el relleno degradado, escala de colores que le podemos ir aplicando. Fíjense que a medida que me voy posicionando arriba, va cambiando el formato de las celdas. Y conjuntos de iconos. Que estos iconos hay que ir configurándolos de acuerdo a las necesidades que tengamos. Bueno, acá me dice superiores a 1500. Así que dentro de estas, ¿sí? Podría usar esta, ¿sí? También podríamos usar estas, superiores a porcentajes inferiores, pero acá, digamos, las más adecuadas son estas, porque yo tengo que decir mayores que 1500. Entonces, configuramos este cuadro de diálogo donde vamos a insertar 1500, sin el símbolo pesos. Acá no va el símbolo pesos. Bien, ¿y con qué formato les pido acá yo? Dice fuente color blanca, negrita, el estilo negrita, y el relleno rojo. Entonces, voy a tener que abrir, y como ninguna va a tener todas esas condiciones, voy a tener que ir a un formato personalizado. Yo voy corriendo, así lo tengo en el centro de la pantalla. Bien, vamos seleccionamos el color, ahora la fuente queda negrita y color blanca. Bueno, aceptar y aceptar. De esta manera hago clic fuera para que ustedes vean esto lo voy a borrar porque es una prueba que hice yo, a medida que fui haciendo los ejercicios, fui controlando y me quedó este dato acá. Bueno, ¿qué pasa? Acá se me seleccionaron las celdas que cumplen con ese criterio, ¿sí? Las ventas superiores a 1500. Si ustedes van mirando, efectivamente, todas son superiores a 1500. ¿Se entiende? Bueno, este es el ejercicio 3A. Voy a elegir otro al azar. A ver. Valores duplicados del mes de marzo. Me pide la consigna 3C. Valores duplicados. Y yo, primero recuerden que tengo que seleccionar, así que voy a seleccionar marzo. Bueno, acá en estos que tenemos estas reglas que ya están establecidas, si vamos viendo, fíjense, duplicar valores no es, ¿sí? Una fecha tampoco, bueno, vamos a ir a la opción de administrar las reglas. Les voy a saltar así para no perder tanto tiempo mirando una por una en la clase, porque si no se pone muy pesada la clase para ustedes, muy aburrida, ¿sí? Bueno, dentro del administrar de reglas de este cuadro de diálogos, tenemos para hacer una nueva regla, editar una regla que ya tenemos, eliminar una regla que también ya tengamos de realizar, ¿no? Entonces, vamos a ir a nueva regla, y fíjense que acá tenemos algunas opciones diferentes, ¿no? Esta es la que más se utiliza, por lo menos cuando empezamos a trabajar con un poquito más avanzado, cuando hacemos las fórmulas. Todos estos cuadros de diálogos, ustedes se van a tener que tomar un tiempito para ir analizándolos, ¿sí? Y bueno, viendo de qué se trata cada opción, leer con detenimiento, ¿sí? No es difícil, pero hay que dar una lectura, ¿sí? No es tan intuitivo por ahí como lo que veníamos haciendo. Bien. Aplicar formato, dice acá, únicamente a los valores únicos o duplicados. Entonces, vamos a hacer un clic acá. Y a nosotros acá la consigna nos está pidiendo valores duplicados. Entonces, fíjense, si fuera únicos tendríamos que elegir único, pero es duplicado. Y el formato dice
Verde, relleno verde con fuente verde oscuro. Bien, formato. Vamos a elegir un relleno clarito, ¿sí? Porque si la fuente es verde oscura, se tiene que destacar, ¿no? Y en fuente elegimos el color verde oscuro. Bien, verde oscuro podría ser este. Bueno, tampoco, y voy a aceptar y aceptar nuevamente. Fíjense que hay dos nada más que cumplen con esta condición, con este criterio. Tampoco el formato lo tienen que llevar igual que en la consigna. Pongo un formato por una cuestión de orientarlos y guiarlos, pero ustedes pueden elegir el formato que más quieran, ¿sí? Porque a lo mejor seguir el formato les lleva más tiempo y prefiero que usen ese tiempo en concentrarse y en aprender a usar el formato condicional, ¿sí? Así que si ustedes gustan, si ustedes desean, el formato lo pueden elegir a gusto de ustedes. Bien, hasta acá, ¿vamos bien? ¿O necesitan que repita algo? Sí, profesor. Bien. Bueno, voy a pasar a otro ejercicio que me interesa, que tiene que ver con las fórmulas. ¿Sí? Por ejemplo, miren, voy a deshacer con control Z, ¿sí? Que también se pueden sacar todas estas reglas que hemos ido armando con control Z. Una vez que yo guardé el archivo, ya ahí sí, miren, voy a volver con las reglas. Una vez que yo guardé el archivo y quiero quitar estas reglas, voy a tener que venir a formato condicional, por ejemplo, borrar. Y también lo podemos hacer directamente. Si queremos todas, hacemos clic acá. Y si no, tenemos que ir a administrar, digamos, a la opción administrar reglas, elegir la regla que quiero eliminar y eliminarla. ¿Se entiende? Bien. Ahora no, porque tengo esta sola que no es con las opciones de las reglas. Borrar todas. Bien, perfecto. Bien, en el caso que yo tuviese que resaltar toda la fila, como dice el ejercicio 4, con fuente color roja, bla, bla, para los clientes concesionarias Auto C, ¿sí? Acá me pide que todos los clientes que sean concesionarias, que ya lo voy a copiar, que sean concesionarias Auto C, me pide que resalte toda la fila. Entonces, para que eso suceda, tengo que seleccionar toda la planilla. Recuerden que sin los títulos. Bien, formato condicional, y acá voy a tener que usar una fórmula. Sí o sí tengo que usar este botón de administrar regla, nueva regla, y utilizar una fórmula que determine las celdas para aplicar el formato, ¿sí? Esta es la opción que voy a usar. Bien, ¿y qué fórmula voy a usar? Miren, acá se tiene que cumplir una condición sí, pero el sí no se pone, porque en realidad todo lo que es formato condicional, estamos aplicando justamente eso, una condición sí. Por eso se llama formato condicional, porque nosotros aplicamos, como dijimos anteriormente, ¿sí?, un formato cuando se cumple una determinada condición. Lo que sí tengo que poner es el signo igual y sí tengo que armar el criterio, pero no tengo que poner igual sí como veníamos haciendo en el cuatrimestre anterior. Entonces, ¿cuál va a ser mi fórmula? Mi fórmula va a ser que a partir de A4, acá, ¿no? Hago un clic en el primero de mi planilla, ¿no? Y en el primero que, digamos, en la columna donde voy a aplicar, donde voy a, digamos, armar la condición, porque tiene que ser mi cliente concesionaria, dijimos, Auto C. Entonces, le voy a pedir a Excel que evalúe a partir de A4, pero fíjense, voy a sacar el absoluto, voy a admitir a un compañero, así que tuve que salir de él. Voy a sacar la referencia absoluta y le voy a dejar una referencia mixta.
Tengo que volver, chicos, porque miren, una cosa les voy a explicar. En el formato condicional no podemos usar las flechitas de desplazamiento. Como yo tuve que admitir un compañero que estaba entrando a Zoom, ya se me descontroló el formato condicional. Entonces lo voy a volver a repetir, ¿sí? Hacemos clic en A4 y les decía, con la función F4, otra vez acá, ¿qué pasa? Espérenme. Con el F4, algo me está pasando, ahí está. Le voy a sacar digamos, la referencia fija, absoluta, y lo voy a dejar mixta. ¿Por qué mixta? Porque yo necesito que Excel evalúe toda esta columna. Entonces tengo que dejar fija la columna y que vaya cambiando de cada una de estas filas, ¿sí? Entonces, el 4 tiene que ser relativo para que luego evalúe el 5, A6, A7 y así sucesivamente. Y la pregunta condicional que le voy a hacer, que sea igual a, y voy a pegar concesionarios auto C, y recuerden que va entre comillas, porque es un alfanumérico. Siempre hacemos clic con el mouse. Recuerden que acá no puedo usar las flechitas de desplazamiento, de dirección, porque bueno, no funciona, se descontrola como me estaba pasando recién. Y le voy a aplicar un formato cualquiera, porque ya nos estamos quedando sin tiempo. Amarillo, aceptar y aceptar. Entonces, en este caso, como seleccioné toda la planilla y apliqué una fórmula, ¿sí? Lo que hizo Excel es marcar toda la fila con el formato de mis clientes que cumplían con ese criterio. Ahora bien, voy a deshacer o voy a eliminar para ir probando con ustedes las opciones. Formato condicional, borrar, y vamos a borrar todas las reglas. Ahora bien, si yo necesitara, por ejemplo, resaltar las que son concesionarios auto C, pero que abonaron de contado, ¿sí? Porque miren que en el anterior tenía contado y cheque también, algunos con cheque. ¿Qué pasa si yo necesito que resalte, ¿sí? Porque estoy evaluando si mis clientes que compraron de concesionarias auto C, pero de contado. Entonces, tengo dos condiciones ahí. Voy a ir a formato condicional, administrar reglas, nueva regla, y vamos a utilizar una fórmula. La fórmula acá va a ser igual I, porque se tienen que cumplir dos condiciones. Una condición va a ser que concesionarios, digamos, que mi cliente sea concesionarios auto C, donde recuerden que tiene que ser relativo, igual a concesionarios auto C, pero también con punto y coma se tenían que cumplir las dos condiciones, que el tipo de pago, ¿sí? También tiene que ser relativo porque tiene que ir evaluando todos, sea de contado. Contado. Y cierro paréntesis. Entonces, cuando se cumplan ambas condiciones, le voy a decir a Excel que ahí sí aplique el formato condicional. Ya está. Fíjense que solamente va a seleccionar y resaltar las que cumplen con dicha condición. ¿Sí? Bueno, a ver, vamos a hacer otra consigna para que a ustedes les quede, que dice, a ver cuál puedo elegir que sea un poquito más difícil para que la hagamos entre todos. Por ejemplo, esta, la número 10, que me pide resaltar la fila con relleno, bla, bla, si la venta del mes de febrero, o sea, lo que me interesa saber es si la venta del mes de febrero es menor al promedio del mes anterior. ¿Sí? Entonces, como tengo que resaltar toda la fila, también voy a tener que seleccionar toda la planilla. Y vamos a ver el formato condicional, administrar regla, nueva regla y fórmula. Entonces, el sí recuerden que no está porque ya es implícito en el formato condicional y me tengo que preguntar,
Si la venta del mes de febrero, o sea, acá hago un clic, y también va a ser, en este caso, va a tener que ser mixta, porque me tengo que comparar todos, uno por uno. Y voy a dejar solo fijo a F. Es menor al promedio del mes anterior. Y el mes anterior es enero. Así que selecciono todo enero, clic ahí, y este sí tiene que ser absoluto, ¿sí? Porque siempre me tengo que preguntar con respecto al promedio del mes de enero. Entonces siempre va a tener que comparar con el mes de enero. Por eso tiene que ser todo absoluto. Acá ya estamos incorporando los contenidos que vimos en el cuatrimestre anterior. Ven que cada vez más en Excel se aplican los contenidos que se fueron viendo. Nosotros no podemos dejar de lado, como quizás puede suceder en alguna otra materia, algún contenido anterior. Porque en Excel es como que aprendemos a caminar y después vamos a correr y así sucesivamente. Pero no dejamos de aprender a caminar para poder correr. Entonces, siempre traemos los contenidos anteriores a los nuevos contenidos. Bien, y acá lo que vamos a hacer es evaluar eso, ¿sí? Cada uno de estos, si es menor que el promedio del mes anterior. ¿Qué formato le voy a aplicar? Por ejemplo, le voy a aplicar acá una fuente de color negrita y roja para que se destaque el color rápidamente. Aceptar. Bueno, todos estos, ¿sí? Dicen que cumplen con la condición. Todas estas filas, febrero es menor que el promedio del mes anterior. Y yo acá había hecho una fórmula promedio, ¿sí? Para que podamos visualizar entre todos. Miren, el promedio del mes anterior es 1751. Y fíjense que efectivamente todos estos son menores a 1751, que es el promedio del mes anterior. Ya este no, ya este es mayor y no lo va a resaltar. También tengan en cuenta que cuando aplicamos una regla sobre otra, si estas celdas que estaban seleccionadas con, digamos, el formato condicional anterior, estas celdas cumplen con el nuevo formato condicional, se superponen los formatos y pierdo el anterior. Bueno, voy a dejar de compartir. ¿Se entendió cómo es el formato condicional? Sí. Bueno, dentro de la clase, acá tenemos que recuperar contenido anterior, ¿sí? Promedio, no hay muchos contenidos anteriores porque no los quise, digamos, cargar de mucho, pero este tema da para mucho más complejo. Yo lo hice de una manera sencilla, ¿sí? O sea, da para mucho más difícil. Pero bueno, lo único que hasta acá sí o sí tenemos que traer son las referencias de celdas relativas, absolutas, mixtas y nada más, ¿sí? Y alguna función, creo que voy a mirar acá promedio, no, y promedio nomás usé. No les puse muchas funciones dentro del formato condicional. Creo que una de las más difíciles es esa que hicimos juntos, como para que ustedes lo puedan retomar. No quiero hacer todos porque los quiero dejar pensar. Pero también en la clase les puse algunos videitos de Microsoft Office, como hago siempre, como para que también vean otros ejemplos de formato condicional, que ustedes los pueden mirar ahí en los videitos, y si no me hacen también una pregunta en el foro, y en tal caso haré un videito para esa pregunta, si es muy difícil de contestar, para que ustedes se puedan orientar, ¿sí? Pero bueno, no es difícil, esperen que voy a copiar la asistencia, no es difícil, ¿no? Les pregunto a ustedes, no quiero afirmarlo yo. ¿Qué opinan ustedes? Los escucho. ¿Es difícil?
Estoy copiando la asistencia mientras. ¿Qué opinan? Anímense a charlar. Me gusta que hoy tenemos 21 participantes, es excelente el número. Deberíamos ser muchos más, pero bueno. Más o hemos menos, superado- profe. Es difícil darse cuenta quizás cuando va absoluto, relativo, en la